Dios, gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Esta mañana le damos gracias al Señor por un día más de vida que nos concede poder acercarnos hasta su presencia, y agradecemos a Dios por estos medios que nos permiten el poder presentar un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza, de ánimo a las vidas de todos aquellos cristianos que estamos en esta batalla, en esta lucha, en el caminar de la vida cristiana, donde se enfrentan diferentes situaciones, y cuán importante es que la palabra de Dios nos guíe, nos oriente y nos dé la suficiente sabiduría para poder caminar de la manera más correcta, de la manera que Dios espera que caminemos. El Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y es una lumbrera a mi camino. El camino cristiano, hermanos, está lleno de situaciones donde se enfrentan batallas, donde hay tropiezos, donde hay muchas situaciones que se necesita vencer. Y muchos caen heridos por el pecado, por las tentaciones, se detienen en su vida cristiana, no siguen adelante. Pero aquel que fundamenta su vida en la palabra de Dios, como dice el Señor, vendrán vientos y tempestades sobre la vida de este hombre y no caerá. Entonces, cuán importante es el mantenernos en los lineamientos de la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor y luego estaremos leyendo la porción bíblica. Siempre lo vamos a hacer en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces, si usted tiene su Biblia a la mano, la puede consultar. El libro de los Jueces, en el capítulo número 7, es una porción que vamos a considerar en esta mañana. Capítulo 7 del libro de los Jueces. Tenemos un tema muy interesante que queremos compartir, y el tema es, hermanos, los valientes se hacen en batalla. Los valientes se hacen en batalla, en la batalla. Oremos al Señor, hermanos. Padre, gracias te damos por un día más de vida que nos concedes. El poder, Dios mío, ver tu luz, poder respirar, poder agradecerte todo lo bueno y maravilloso que eres. Gracias, Dios eterno, por darnos este privilegio tan grande, el privilegio de la vida. Y sobre todo, Señor, el privilegio de acercarnos hasta tu presencia. Gracias, Señor, porque pones en nosotros así el querer como el hacer, según tu voluntad, para buscarte, para adorarte, Señor, y para que nuestra vida sea moldeada en tu palabra. Dios amado, háblanos por medio de tu palabra, edifícanos, exhórtanos si es necesario, ministranos, Dios, danos tu palabra, Señor. Cada día necesitamos, así como el cuerpo necesita el alimento físico, también nuestra alma necesita el alimento espiritual. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, ato toda fuerza del maligno, y que tu presencia, Dios, llene cada vida, cada corazón, fortalezcas al débil, sanes al enfermo, proveas al necesitado, soluciones todo problema. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, abre los cielos, derrama tu bendición, Señor, mientras tu palabra es predicada. Glorifica tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Capítulo 7 del libro de los Jueces. Vamos a leer. Y del capítulo 7 voy a leer el versículo número 2 en adelante, que dice de la manera siguiente: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano.
no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues pregona en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Amén. El tema que dije es, los valientes se hacen en la guerra, en la batalla. Cuando hablamos, hermanos, de la vida cristiana, nosotros no tenemos el panorama amplio, desconocemos muchísimas cosas con respecto a la vida cristiana. Algunos piensan que la vida cristiana es venir a la iglesia, congregarse, tener una Biblia, y eso es parte de la liturgia que todo cristiano debe de experimentar, debe de realizar, ya que en la iglesia pues uno escucha el mensaje de la palabra de Dios, la orientación, a la vez conoce hermanos que están en la misma lucha, en la misma batalla. Pero no es eso el centro de la vida cristiana. Pablo dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de nuestro Dios, que os presentéis como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que es una acción de la vida bien pensada, bien razonada. No es algo, hermano, que solamente se tiene en el corazón, porque algunos han llegado a creer que la vida cristiana es algo, una religión vacía, es algo que no llena, que no satisface. Y puede ser así cuando la persona que entra a la vida cristiana no logra entender lo que representa ser un cristiano. Desde el momento que nosotros ingresamos a la vida cristiana, dice la Escritura literalmente, el apóstol señala que somos trasladados de la potestad de las tinieblas a su luz admirable, a la luz admirable del Señor, de la potestad de Satanás a la cobertura de Cristo, a la cobertura de Dios sobre nuestra vida. Entonces es natural que pensemos que desde ese momento nos convertimos en los peores enemigos de Satanás. Y Satanás no va a dar tregua a ningún cristiano. Desde el momento del inicio de la vida cristiana, él continuará, como lo vamos a estudiar este día en las células, en el capítulo 4 de Mateo, cuando en el bautismo, o sea, el contexto inmediato anterior al capítulo 4 de Mateo, se habla de que el Señor es bautizado, el Espíritu de Dios viene sobre él, se oye la voz del Señor que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien yo tengo complacencia. Satanás oye esa expresión del Padre de sentir satisfacción en su Hijo, y es a eso que él va a apelar.
Es decir que, y luego dice que en el capítulo 4 que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. O sea, el Espíritu de Dios lo movió a un ayuno de 40 días y 40 noches, que se ha considerado por eruditos de la palabra, que ese lapso de tiempo es el lapso de tiempo de preparación para un ministerio eficaz, un ministerio extraordinario de parte de Dios. En la Biblia los encontramos como excepciones, como en el caso de Jesús, el caso de Moisés y tantos hombres de Dios, un Daniel que se somete a un ayuno, tantos hombres de Dios que encontramos momentos de preparación espiritual para enfrentar la más grande batalla contra el mismo enemigo. Entonces, en el caso de la vida de Jesús, cuando Satanás escuchó que era el Hijo de Dios, fue ese el argumento que él toma para que Jesús tomara aquella declaración para poder hacer cosas extraordinarias, pero impulsadas primero por Satanás, segundo por sus necesidades fisiológicas, puesto que la Biblia dice que cuando tuvo hambre, ahí llegó el tentador, en la debilidad, en la necesidad física, llegó Satanás para presentarle a Jesús soluciones. Y mira, hermano, y no le estaba presentando soluciones. Prácticamente le estaba diciendo, soluciónalo tú, con el poder que tienes, porque eres Dios, eres hijo de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios, ¿para qué vas a estar sufriendo? ¿Para qué vas a estar batallando con el hambre cuando le puedes decir a las piedras que se conviertan en pan? Entonces, en los momentos difíciles de la batalla, porque el peor enemigo que enfrenta el cristiano en esta batalla no es Satanás. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. El peor enemigo somos nosotros. No se lo señala como Satanás el peor enemigo, sino que ten cuidado de ti mismo. Y luego le agrega, y de la doctrina. O sea, lo que va a influenciar tu vida, lo que va a moldear tu vida, lo que te va a generar ese motor para seguir adelante. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y luego le dice, persevera en esto. O sea, lucha, mantente en esto. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan, a los que te escuchen. Entonces, estamos, hermanos, viendo este tema, que los valientes se hacen en la batalla, en la guerra. No, aquellos que no toman en serio la vida cristiana no tienen problemas. Y lo más probable es que nunca hayan nacido de nuevo, porque no son capaces de cambiar su actitud. No se dan cuenta ni tan siquiera el tiempo que están viviendo. No se dan cuenta ni tan siquiera el poderoso enemigo que son ellos mismos. No se dan cuenta ni tan siquiera de la influencia del error, de la mentira, que puede llegar a influenciar sus vidas para apartarse del camino del Señor. Aquí tenemos, hermanos, un tremendo ejemplo cuando Gedeón tiene el encuentro con el ángel del Señor. Algunos dicen el ángel del Señor, pero más parece una teofanía, una manifestación de Dios, porque él piensa que va a morir. Porque la Biblia decía que el que mirara a Dios tenía que morir. Sin embargo, el Señor le dice, no temas, no morirás. Porque esa teofanía obedecía a un plan de Dios. Esa teofanía obedecía a un propósito de Dios para preparar y capacitar a Gedeón y hacer de él el caudillo que habría de liberar a Israel. Ahora, claro que como todo líder, juntamente con él había un ejército poderoso de 32,000 personas que profesaban, decían que eran el ejército de Dios, el ejército de Israel. Y entonces ahora, fíjese qué tremendo es esto. Dios ha determinado liberar a Israel por medio de Gedeón y del ejército, por supuesto.
Pero en medio de ese ejército hay personas que ni tan siquiera saben que estaban en guerra, ni tan siquiera sabían el poder del enemigo y no se habían cuidado de sí mismos. Ahora viene el momento, por eso yo dije el tema que los valientes nacen en la guerra, en la batalla, se hacen en la batalla, peleando, luchando contra el enemigo, luchando contra sí mismo, luchando contra las tentaciones, luchando contra las herejías y todo aquello que quiere apartar del camino del Señor a los cristianos. Entonces uno debe de estar atento a todo eso. Fíjese lo que pasó acá, 32,000 personas. Entonces viene Dios y dice, estos se han apartado de mí, están rogándome que les ayude. Pero si estos con ese poderoso ejército se levantan y conquistan, lo que va a suceder es que ellos van a decir, bueno, estamos apartados de Dios y siempre salimos adelante. Y eso sucede muchas veces con muchos creyentes que se apartan de los caminos del Señor y dejan esta batalla, que de alguna manera ellos piensan que con sus propios medios, su propia fuerza, podrán salir adelante. Y entonces Dios tiene que intervenir para que no les funcione el cuello que tienen con algunas personas, para que no les funcionen los buenos médicos que tienen, para que no les funcionen los grandes apoyos, voy a decir, económicos que tienen, para que no les funcionen las grandes amistades que tenemos. Y entonces viene Dios como que nos mete en ese desierto para que podamos entender que toda ayuda la vamos a recibir de parte de Dios y es Él el que nos va a sacar adelante. Entonces Dios no quiere que quede ningún destello que en lo humano nosotros nos ayudamos a nosotros mismos. Como dicen algunos, que la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Eso no está en la Biblia. O sea, si Dios no nos ayuda, no podemos salir adelante. Pero es importante que entendamos que en los momentos más difíciles de nuestra vida, en la batalla, es donde vamos a demostrar nuestro coraje, nuestra valentía como verdaderos hijos de Dios. Tenemos promesas del Señor. Bueno, en la Biblia, en Hebreos 11, versículo 34, dice que los hombres del ayer se hicieron poderosos, fuertes en batalla. No fue aislados de la guerra, no fue apartados, divorciados de la guerra, de la batalla, no, sino que en la guerra se hicieron poderosos. Eso dice Hebreos 11:34, se hicieron fuertes, poderosos en batalla. Entonces hay que ir a la guerra. Pablo, cuando habla en Efesios capítulo 6 de las huestes, de las potestades, Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de los aires, contra principados. Es decir, hay, hermano, una gama de enemigos terribles que no los podemos subestimar. No podemos, hermano, subestimar que estamos en una guerra, que estamos en una batalla. Y como ya lo dije, el peor enemigo somos nosotros, el principal enemigo somos nosotros. Porque si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, o sea, no tomamos en serio la vida espiritual, no echamos mano de las armas de nuestra milicia, no nos equipamos bien, como dice Pablo, con el escudo de la fe, la coraza de justicia. Hermano, si no tomamos el yelmo, el casco, no tomamos la espada del Espíritu, si no nos ponemos el apresto del Evangelio, pues naturalmente nuestra vida va a estar siendo bombardeada con los dardos del enemigo. Y lo más probable es que el cristiano débil y frágil ceda al pecado, a la tentación, a las insinuaciones de Satanás. Entonces, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Entonces dice, mire, cuando nosotros hablamos así en estos términos, lo hacemos fundamentado en lo que el Señor vino a hacer a esta tierra. El Señor vino a pelear esta batalla también. Como hijo de Dios se enfrentó al diablo, a sus potestades, a sus principados. La diferencia es que Colosenses 2:15 dice que el Señor los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario.
El Señor triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Y qué lindo es que cuando Juan, habla en 2 de Juan 2:14 dice: os alabo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Lo habéis vencido. Entonces la victoria de Cristo es nuestra victoria. La victoria de Cristo nos da garantía de que podemos vencer cualquier trampa del maligno. Cualquier situación difícil que se presente en nuestra vida, la podemos vencer porque estamos cubiertos, protegidos con la sangre del Cordero. Entonces, fíjese cómo se da este momento. En el capítulo 7, Gedeón ya comprobó que es Dios el que está en el asunto. A través del vellón mojado, a través del vellón seco, comprobó que Dios estaba con él. Pero como él ha querido comprobar que Dios está con él, ahora Dios lo va a probar a él. Y le va a demostrar que si una batalla se va a pelear y va a tener la conquista, va a vencer, no será por su fuerza, sino que va a ser Dios mismo el que va a pelear esa batalla y se la va a conceder a él. Pero hay elementos acá tremendos. Por ejemplo, cuando él ya comprobó que Dios está con él, dice: pues aquí voy con este poderoso ejército, 32,000 personas están como escuderos míos y vamos a pelear, vamos a la batalla, Dios está con nosotros. Momento, le dice Dios, el ejército que tienes es mucho y yo no quiero que Israel piense que por su propia fuerza ha conquistado, sino que soy yo el que le voy a dar la victoria. Entonces le dice: te los voy a probar. Madruga a buena mañana y diles: el que tenga miedo, vuélvase para su casa. No puede ir a la guerra. El que tenga miedo se estremece, el que sabe, el que está pensando: y vamos a ir a la guerra y que esos nos van a matar y el enemigo es poderoso y nosotros vamos a quedar postrados acá. Regrésese. Por eso es que el Señor dijo que ninguno que poniendo sus manos en el arado y mira para atrás es apto para seguirle. ¿Por qué? Porque hay que estar definidos por Cristo. Hay que estar definidos por el Señor. No debemos de retroceder ni para agarrar fuerza. Hay que estar firmes. Hay que estar conectados con el Espíritu de Dios. Hay que estar conectados con la palabra. Para que Dios, hermano, nos dé esa victoria cada día. Entonces, mire qué tremendo. Se regresaron 22,000 que tenían miedo. El temor, hermano, ha jugado un papel bien determinante en la debilitación o en el debilitamiento de los cristianos. Ha ocupado un papel terrible. ¿Cuánta gente por miedo no ha continuado en la vida cristiana? Y hoy lo hemos comprobado. Después de esta pandemia, miles de cristianos han desaparecido. No porque ha sido el rapto y se los ha llevado. Ahí están, pero no quieren nada con Dios. No quieren congregarse, no quieren buscar de Dios, sobre pretexto de que todavía hay pandemia. Algunos hasta vacunados están ya, pero no están buscando de Dios. Se acomodaron, sintieron miedo, se acomodaron. Y entonces ahora no quieren absolutamente nada con Dios. Otros eran servidores, líderes, anfitriones, supervisores, y tiraron la toalla, dejaron tirada la obra. Se fueron a esconder, sobre pretexto de que había pandemia. ¿Y a dónde está el Dios Todopoderoso que te podía guardar? El Dios soberano que te ha sostenido todos estos años de cristianismo. ¿Dónde está esa confianza que un día dijiste tener en el Señor? Y ahora no quieres ni servir en la obra. No quieres, te has acobardado, te has vuelto atrás. Y lo que no sabes es que esa es una ventaja que el enemigo aprovecha para querer destruir la vida de los cristianos. Porque Satanás no descansa. Pedro dice que hay que estar alertas. Hermanos, estén alertas. Porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devora. Entonces, en esta batalla hay que vencer todo temor. Y hay que ir a enfrentar al enemigo. Hay que enfrentar al enemigo. Hay que enfrentarnos a nosotros mismos. Enfrentar nuestros propios miedos. Nuestros propios temores. Nuestras propias inseguridades. ¿Para qué? Para que la fortaleza de Dios venga sobre nuestra vida. Quizás tú estás sintiendo temores, inseguridad.
Estás pensando, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. Un momento, Dios no se ha apartado de ti. Él está esperando el momento para obrar. Pero debes de seguir en la batalla, debes de seguir confiando en Dios, debes de seguir luchando, peleando la batalla de la fe. Eso me llama la atención, pelear la batalla de la fe, echar mano de la vida eterna, mantenernos firmes, sirviendo a Dios, amando a Dios, confiando en Dios, aunque la gente te diga, bobo, Dios no te ayuda, aunque el médico te haya desahuciado, aunque quizás tus finanzas no estén en las mejores condiciones, sigue confiando en Dios, sigamos esperando en Él, sigamos confiando en el Señor. Él va a abrir puertas, Él te va a levantar, Él te va a ayudar, Él te va a sacar adelante, porque fiel es el que te ha llamado. ¡Qué tremendo es! Por eso es que la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Porque la mayoría es masa, la mayoría es bulla, la mayoría no tiene consistencia. Son como esas grandes pizzas que hacen de una masita bien pequeña y la gente se siente llena, pero todo es pan de engaño. Porque de una pequeñita masa han hecho tremenda pizza y la gente se siente satisfecha y llena. Así hay mucha gente que se llena con un poquito, pero todo es levadura, no tiene consistencia, no es un manjar, es sólido para ellos. Por eso es que hay que alimentarse con la palabra de Dios, para estar fuertes, para estar con esa fe fuerte en nuestra vida. Mire qué tremendo, dice que 22,000 sintieron miedo y dijeron, esto no es con nosotros. Se regresaron, 22,000. Y Gedeón dijo, bueno, 22,000, pero me quedan 12,000 y Dios está con nosotros. Con eso es suficiente. Momento, le dijo el Señor, no te equivoques. Todavía hay gente ahí que ni tan siquiera entienden qué es la guerra. Ni tan siquiera se dan cuenta que el enemigo está presto a devorarlos. Son gente negligente. Gente que no lee la Biblia, gente que no se congrega, gente que no se prepara para servir a Dios, gente, hermano, que va a la iglesia como a un club. Algunos hasta se duermen en los cultos, el culto dura 1 hora y se duermen. Hermano, qué tristeza, qué inconsistencia espiritual tienen los cristianos de este tiempo. No hay aquel fuego de decir, hoy es domingo o es sábado, tengo que ir a hacer la obra y voy a ayunar y voy a orar y me voy a preparar en la Biblia para poder dar un mensaje, un estudio que estremezca los corazones de los amigos y traer gavillas. Venir alegre con las gavillas, con las almas ganadas para el Señor. Ya no hay eso, ya no existe. Hoy hay pasatiempos, los jóvenes quieren cultos para ellos, para entretenerse. ¿Y a dónde está esa palabra de segunda de Juan, capítulo 2, primera de Juan, perdón, capítulo 2, versículo 14? Os alabo, jóvenes, ustedes han vencido al maligno. ¿Dónde están esos jóvenes que han vencido al maligno? Para vencer al maligno hay que enfrentarlo. Para vencer al maligno hay que ir a la guerra, hay que ir a la batalla. Como David corrió a la línea de batalla a enfrentar al gigante y lo venció, pero corrió, no se escondió como lo había hecho todo el pueblo. Ahora, con 12,000, dice Gedeón, voy. No, le dice, llévalos a las aguas y ahí te los voy a probar. Y te voy a demostrar que ahí anda mucha gente que ni tan siquiera sabe que hay un enemigo que los quiere destruir. Son gente despistada, gente que no tiene consistencia espiritual. Gente descuidada, gente que confía en su propia fuerza, pero ni tan siquiera sabe que están en una batalla, en una guerra. Y los llevó a las aguas y el Señor le dijo, aquel que se doble sobre sus rodillas y haga un clavado en el agua, a ese ponlo aparte. Aquel que lleve el agua con la mano a su boca, como la lame el perro, a ese ponlo aparte. Solo fueron 300 nada más, que sabían que estaban en una batalla, en una guerra, y con cuidado, hermano, agarraron el agua, la llevaron a la boca, pero estaban pendientes con la espada de saber que el enemigo podía aparecer de un momento a otro. Con esos 300, yo te voy a dar la victoria, le dice el Señor. Y usted sabe qué fue lo que hizo el Señor. Simple y sencillamente hicieron bullas con los cántaros,
y para encender ahí las velas, confundir al enemigo. Y ellos se confundieron tanto que entre ellos mismos se mataron. Y así Dios le dio la gran victoria a Gedeón, pero le comprobó que la mayoría de la gente que iba con él era masa. Nosotros hemos sido una iglesia grandísima. Se hablaba de 112,000 personas hace muchos años ya. Y aún en las redes sigue ahí. Pero la pregunta es, ¿a dónde están todos esos miles de personas que profesaron la vida cristiana, profesaron la fe? ¿A dónde están? Bueno, muchos ya murieron físicamente, pero hay muchos de ellos que ya no están, que no siguieron adelante, se debilitaron, se acobardaron, dejaron de servir y ahora muchos solo tienen recuerdos. Ay, hermano, hace años, en la década de los 80, en la década de los 90, añoro esos años de gloria de la iglesia. Pues sí, pero fuiste tú el que perdiste esa gloria. Fuiste tú, porque el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y nos vamos a morir nosotros y Él seguirá siendo el mismo. Siempre. Siempre. Él no cambia. Y seguirá tratando y seguirá dándole victoria a aquellos que lo tomen en serio. Entonces los valientes, hermanos, se hacen en la guerra, en la batalla. Estos 300 comprobaron que Dios es fiel, que Dios pelea las batallas y que no es con fuerza humana, es con su Espíritu Santo, es que Dios está en el asunto. Pero qué valentía, qué coraje de decir, con estos 300 vamos a ir, porque Dios está con nosotros. Y esta es la esencia, esta es la crema, esto es lo que va a sacar adelante al pueblo. 300 nada más, que van a ir solo a hacer bulla, pero eso es lo que Dios había ordenado, porque la victoria la iba a dar el Señor, para que la gloria fuera de Él. Así que, hermanos, los valientes se hacen en la guerra, se hacen en la batalla. ¿De cuáles eres tú? ¿De cuáles soy yo? ¿De los que estamos al frente, buscando las almas, predicando en las células, haciendo la obra? ¿O de aquellos que estamos arrinconados, argumentando que hay virus, argumentando que ya pasaron los años de gloria de la iglesia y que ya no vale la pena seguir adelante? La Biblia sigue diciendo que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mientras hayan impíos y personas que no conocen al Señor, hay mucho trabajo que hacer. Levántate en el nombre del Señor, toma la Biblia, toma la espada y ve a pelear, ve a conquistar las almas, ve a hacer la obra. No te acomodes, aunque te estén diciendo no lo hagas, hazlo. Porque es Dios el que te va a galardonar, es Dios el que te va a bendecir, es Dios el que te va a usar para la gloria de su nombre. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque nos permites meditar tu palabra. Gracias, Señor, porque un día nos llamaste a servir. Algunos hace 20 años, 30 años, algo otros más. Y es por tu gracia y tu misericordia que estamos en pie de lucha, de batalla. Señor amado, yo te pido en el nombre de Jesús que levantes a todos aquellos que están heridos en la batalla, han sido heridos y que están ahí postrados. Los hirió el pecado, la maldad, pero ahora levántalos, levántalos. Y aquellos que están acomodados, avívalos, levántalos, avívalos con tu fuego, Espíritu de Dios. Avívalos, Señor. Permite que tu gloria, Señor, se manifieste. Manifiesta tu gloria, tu poder, tu gracia infinita. Fluya, Señor, para salvación de las almas. En el nombre de Jesús, vuelve a hacer milagros y maravillas en medio nuestro. Conmueve los corazones, conmueve las ciudades, los pueblos, los municipios, los departamentos. Conmuévelos con tu poder. Espíritu Santo, conmuévelos. Abre puertas para que tu bendita palabra se predique, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, atamos toda fuerza del maligno. Toda obra de las tinieblas la resistimos en el nombre de Jesús. Y que tus siervos, Señor, tomen fuerza para llevar tu palabra
En el nombre de Cristo, sana a los que están enfermos para que sigan adelante con fuerza, con salud. Levántalos de sus camas, sácalos de esos hospitales en el nombre de Jesús. Señor, reprendo todo acomodamiento espiritual en el nombre de Jesús. Que tu presencia sacuda nuestras almas y nos lleve a ver tu gloria, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre, Padre. Obra, Señor. Obra. Bendice tu iglesia. Bendice las finanzas de tu iglesia. Bendice las finanzas de tus hijos, sus empresas, sus negocios. Prospéralos grandemente en el nombre de Jesús. Abre los cielos y derrama bendición abundante sobre ellos. En el nombre de Jesús, reciban, hermanos. Reciban en el nombre de Jesús. Y sírvele a Dios con fidelidad. Entrégate a Él con fidelidad. Sírvele a Él sin reserva, sin condiciones. Para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Bendito sea, Señor. Guárdanos de nosotros mismos. Guárdanos del error, de la herejía, de la mentira. Guárdanos de la falsedad. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Gracias te doy por tu palabra, que nos confronta, nos orienta, nos edifica, nos desafía. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Sacude el alma de todos aquellos que van a ver, Señor, este video, este mensaje. Sacude sus almas en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llénales. Llénales, Espíritu de Dios. Llénales, Espíritu Santo. Llena a cada líder, cada supervisor, cada pastor, cada anfitrión. Llénalos. Levántalos, Dios mío, para llevar tu mensaje. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, abre puertas de más hogares para que tu palabra se predique. Aviva, Señor, el fuego en tus siervos, los pastores, en los diferentes departamentos, municipios, en las diferentes naciones. Señor, ministrales tu gloria, tu poder. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Oh, recibe toda gloria, recibe toda honra, Señor. En tus manos encomiendo, Señor, todo el ejército de siervos que hacemos tu obra. En tus manos los encomiendo. Bendice sus familias, guárdalos, presérvalos, dale salud, dale fuerza. Bendice sus finanzas, en el nombre de Jesús. Bendice nuestra nación, su economía, su seguridad. Bendice, Señor, al gobernante, al presidente, su gabinete de gobierno. Bendícelo, ayúdalo, dale sabiduría. Bendice el poder judicial, el poder legislativo, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en todos los poderes del Estado, y que tu gloria se manifieste en el nombre de Cristo. Señor, reprende toda corrupción, todo espíritu de codicia, Señor, de envidia, de odio, en el nombre de Jesús lo reprendo, y que tu presencia se mueva, tu presencia se mueva en esta nación poderosamente, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy. Gracias por estos medios que hacen posible, Señor, dar tu mensaje. Gracias por estos medios. Gracias, Señor. Y por cada vida que participa, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Bendícelos, guárdalos. Guíalos, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gloria y honra a ti, Señor. Gracias. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Le damos gracias al Señor por esta bendición de poder orar y poder compartir el mensaje de la palabra. Comparta, hermano, este mensaje con su familia, con sus amigos. Quizás usted no pueda ser un líder, pero puede dar el mensaje. Las redes para eso son, por eso se llaman redes, porque usted puede expandir donde usted quiera el mensaje de la palabra. Así que Dios me los bendiga y Dios los guarde, que tengan un feliz fin de semana. Sirvámosle a Dios con todo el corazón en las células.
haga su labor y Dios lo va a honrar y lo va a bendecir. Amén.